Fundamentos del comportamiento de los grupos. Objetivos. Definir grupo, explicar los distintos tipos de grupo y definir el modelo de las 5 etapas. Antes que nada vamos a ver lo que es la definición de un grupo. Aquí vamos a entender que un grupo va a estar formado por un conjunto de personas que desempeñan distintos roles específicos y recíprocos, que van a actuar de acuerdo a normas, valores y que fueron acordados previamente a su formación formal para mantener la continuidad y estabilidad del mismo en una propia sociedad. Generalmente las personas que lo integran comparten ideas, gustos, proyectos u otras circunstancias que hacen que este grupo sea un mismo denominador común. Cada grupo va a tener distintas características, distintas cualidades. Aquí vamos a saber que los grupos se van a dividir entre formales y los informales. Cuando hablamos de los formales, hacemos referencia a los que definen la estructura propia de la organización, con asignaciones determinadas de trabajo que fijan las propias tareas. Y por supuesto también tenemos lo que son los informales. Aquí la división informal son los miembros de una tripulación. Por ejemplo, ¿no? Son alianzas que tienen una estructura formal y que no están definidas dentro de la propia organización. Otro ejemplo de los informales pueden ser tres empleados que trabajan en distintos departamentos y hacen comentarios comunes, ¿no? Pero que no toman propias decisiones. Aquí vamos a entender que también los grupos pueden dividirse todavía un poco más. Entonces tenemos definido que lo que es un grupo se divide en dos, lo que son los formales, lo que son los informales. Y los formales tienen dos divisiones, lo que son los grupos de mando y los grupos de tareas. Y los informales tienen grupos de interés y grupos de amistad, que a su vez ellos mismos tienen distintas subdivisiones. Por ejemplo, el grupo de mando tiene los grupos estables y los inestables o temporales. Los grupos de tareas tienen los estables y los grupos temporales y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Cuáles son las clases de los grupos? Como lo mencioné hace rato, los grupos de mando está compuesto por los individuos que van a reportar directamente a un determinado gerente, a una cabeza dentro de la propia estructura. Tenemos el grupo de tareas, que son los que trabajan juntos para completar una propia tarea. Los grupos de intereses son grupos que trabajan juntos, pero van a alcanzar determinado objetivo que concierne, pero a todo el grupo en específico. El grupo de amigos, pues son personas que se reúnan porque tienen más de una características en común. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo? En general, los grupos pasan en su evolución por una secuencia básica que denominamos modelo de las 5 etapas de desarrollo de los propios grupos. Ahora bien, en estudios recientes se ha indicado que los grupos se deben realizar diferentes tareas en específico en un tiempo determinado, siguiendo un esquema muy diferente. ¿Cuáles son las razones por las que las personas forman grupos? Tenemos lo que es la seguridad, el estatus, la autoestima, la afiliación, el poder, la consecución de las propias metas. Cada una de ellas tiene distintos conceptualización. Por ejemplo, la seguridad, aquí nos dice que al unirse un grupo de los individuos van a reducir las inseguridades de estar solas, se sienten más fuertes dentro de un propio grupo, tienen menos dudas personales y resisten a mejorar las amenazas cuando pertenecen a un grupo o a otro determinado grupo. En la autoestima, va a entrar en un grupo de que los demás consideran importante, porque confiere a los miembros reconocidos y reconoce una posición dentro de la propia jerarquía. ¿No? La autoestima son grupos que infunden en las personas sentimientos de valía. Es decir, además de comunicar una posición a los foráneos o a los que van ingresando, van a pertenecer a un grupo. Y este grupo también va a fomentar la sensación de valerse de sus propios integrantes. Lo que es la parte de afiliación. Aquí van a satisfacer necesidades sociales, ¿no? A las personas les gusta el trato frecuente que se pueden prestar con otros grupos. Para muchas personas estos intercambios en el grupo son el principal satisfactor que sus necesidades de afiliación tienen. Y lo que es el poder, que es la acción de un grupo que consigue a menudo lo que no puede el individuo solo. Hay una fuerza en la suma. La consecuencia de metas o la consecución, pues son varias ocasiones en las que se refiere más de una persona para realizar una propia tarea, cuando hace falta reunir dotes, conocimientos o fuerza para determinar el propio trabajo. En tales casos, la administración recurre a un grupo formal.
Las 5 etapas que corresponden al modelo de las 5 fases, vamos a tener lo que es la formación, el conflicto, la regulación, el desempeño y la desintegración. En la formación, pues bueno, se va a caracterizar por la incertidumbre, nunca se sabe cómo se va a formar el grupo, empezamos a formar un propósito, cómo va a estar constituida la estructura, quién va a ser el líder, cómo lo va a tomar. Viene la etapa de lo que es el conflicto. ¿Sale? Aquí cuando formamos un grupo siempre van a existir las propias diferencias, ¿no? Empieza a definirse parte de lo que son los propios roles que va a tener uno. Luego, posteriormente, viene la regulación en la que se establecen todo lo que son las tareas que va a realizar cada uno de ellos para posteriormente evaluarlos a través de su propio desempeño. ¿Sale? Bien, y por último, ya cuando un grupo consiguió su objetivo, que consiguió lo que es la finalidad propia de la tarea, de la actividad a desarrollar, tiende el grupo a que cada quien tome su camino, ¿no? Aquí los miembros pueden reaccionar de diferentes maneras, unos pueden pasar a estar animosos, alegres de que terminó la tarea, y otros, pues bueno, vienen con el sentimiento de sosiego, ¿no? De que, pues bueno, ya terminó y ahora qué es lo que sigue, ¿no? Bien, ¿cuáles son las propiedades del grupo? ¿Cuáles son sus roles, normas, estatus, tamaño y cohesión? Estas son las propiedades que integran a los grupos. Primero, en los roles tenemos la percepción del rol, las expectativas del rol, el conflicto de roles, el experimento. Tenemos lo que son las normas, que son los estudios, la conformabilidad y el comportamiento desviado en el lugar de trabajo. Tenemos en el estatus las normas, estatus o integración grupal, la desigualdad en los propios estatus. En el 4 es el tamaño, tenemos lo que es la pereza social, lo que son sus ventajas, desventajas, ventajas en grupos pequeños, eficiencia en grupos grandes, que es la variedad. En el sexto grupo tenemos la diversidad, que va a hacer referencia a cómo trabajan los miembros dentro del grupo, cuando estos difieren en distintas características notables de unos con otros. Y por último, lo que es la cohesión. Aquí lo que hacemos referencia a la cohesión es de que se va a referir a la comodidad que tiene cada integrante para poderse integrar a lo que es la forma del trabajo. Entonces tenemos rápidamente lo que son las conclusiones, que los grupos formales e informales son enteramente importantes dentro de lo que es la organización, ya que la adecuada formación de estos va a beneficiar siempre el incremento de productividad de los trabajadores. Los grupos formales son un punto fundamental dentro de la estructura, ya que estos personajes son los que nos van a definir cuáles son las tareas de manera organizada y formal que va a realizar cada departamento, cada área, y vamos a tener entonces que lo que es un grupo usualmente va a ser utilizado para referirse a lo mismo en un grupo, valga la redundancia, en un área propia de trabajo, sale con los mismos fines, con las mismas características y pues, por supuesto con las mismas metas. Bien, de mi parte, esto es mi participación. Muchas gracias.